Listo, buenas tardes, don Oscar. Sí. Somos de la Universidad Católica del Ecuador y le vengo a hacer unas preguntitas. Pero primero que nada, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Para que diferente, un poco con calor, un poco agripado por el clima, pero para adelante. Ah, claro, es que ahorita sí la gripe nos anda agarrando Sí. fuertísimo. Y cuénteme, ¿toda la vida ha vivido aquí? Bueno, aquí nací, mis padres de aquí de San Isidro, luego por cuestiones de estudio, colegio en Bahía de Caracas, Colegio del Faro, y luego la universidad en Puerto Viejo, capital de la provincia de Manaví, la Universidad Técnica de Manaví. Ah, la Universidad Técnica. ¿Y en qué carrera se ha dado? Yo ahí me recibí como ingeniero civil. Ah, ingeniero civil. Entonces, me informaron que usted formó parte de la planificación de acá del Museo de San Isidro, ¿verdad? Sí, estuvimos acompañando aquí en la fundación con Juan Ramón en los inicios de al menos de esta construcción y en algunas que hemos realizado aquí en la planificación, ejecución, a veces elaboración de proyectos. En este caso aquí en el museo, pues ya en una segunda etapa, en la parte inicial no estuve yo y luego en la segunda etapa, pues ahí ya estuvimos a cargo de la parte técnica del proyecto. Ah, listo. Me dijo que en Bahía de Caracas más o menos ahí se creció, me supongo que también pasó su niñez aquí. Por ejemplo, para rescatar sobre los juegos, ¿qué más o menos jugaba? ¿Qué travesuras hacía? Bueno, claro, la infancia transcurrió aquí en San Isidro, como todo niño de aquí, pues éramos de ir a los ríos a bañarnos, pues usted sabe, nos daban las palizas, nos retaban, porque llegábamos todos mojados, no sabían dónde andábamos. Y fue una infancia plena aquí en San Isidro, con todos los amigos, con los que están, algunos que ya se han ido, los juegos, pues la pelota, la rayuela, el tripitraca, la rueda, el caracol con bolicha, todo eso vivimos. El yoyo. Del caracol no he escuchado la verdad. ¿Cómo? Bueno, se hacía en el suelo como un huequito, ¿no? Uno se tiraba al cacho para ver quién salía primero con una bolicha, pues era como un número 5 enroscado, una espiral, y uno iba dándole a la bolicha a ver el que llegaba primero. Ese era el juego del caracol, así era, ¿no? Listo, y también me mencionó que sus padres eran muy estrictos. ¿Cómo era más o menos las reglas o las normas con las que uno Bueno, tenía que- claro, era muy difícil, pero bueno, yo me saltaba todas las normas, las reglas. Yo era demasiado inquieto, yo me les escapaba a veces hasta por días, a veces no sabían dónde andaba, a veces hasta por semanas. Una vez me fui a Quito y no sabían dónde andaba. Me iba a los campos, pues en mi casa mi mamá era costurera y tenía mucho personal del campo que venía a ayudarle en la cocina y también aprendía en el corte y la confección. Y los fines de semana, pues señora, préstenos al niño, yo me iba solo. Y allá me regresaba, me mandaban solo. Una vez había conocido el camino con lluvia y ahí, pero llegaba. Y claro, era muy estricto en ese sentido, nos castigaban. Tengo cicatrices de los castigos que nos hacían, ¿no? Por esto de andar en los ríos, las peleas entre hermanos, y más que todo era muy estricto en la enseñanza, ¿no? Quería que todos tuvieran algún título en la profesión, porque éramos 6 hermanos y todos logramos tener un título, ¿no? Solo 6 hermanos, no tenía hermanos. 6 hermanos, no, hermanas no. Ah, y más o menos sus hermanos, ¿qué título tienen? Bueno, el mayor es ingeniero electrónico, el que sigue es doctor en medicina, ahí sigo yo que soy ingeniero civil, ahí sigue el menor que es ingeniero eléctrico, ahí sigue otro que es técnico en refrigeración y electricidad, y el último economista, pero falleció, el menor. Ni más sentido que eso. Gracias. Lo que pasa es que me dice que tienes 5 hermanos, entonces sería. 5 hermanos, ya quedarían 4, Listo. conmigo 5. Claro. ¿Qué le iba a decir? Si todos siguen viviendo aquí. Bueno, Ya. el médico, pues por cuestiones del trabajo, él estuvo en Argentina, en Chile, ahorita anda por la parte de la sierra, pero ya presentó su solicitud de jubilación. El mayor sí vive aquí, también es jubilado, docente. El otro que es ingeniero eléctrico de la ciudad de Puerto Viejo por su profesión, se dedica a eso. Yo ahora últimamente aquí en San Isidro y el otro menor también aquí en San Isidro. Pero pasábamos entre Puerto Viejo y San Isidro. Porque mi papá, para que estudiáramos, pues consiguió una casa, construyó un terreno, compró un terreno y construyó una casa y para que fuéramos a estudiar y
todavía la conservamos. Ah, listo, qué interesante, más o menos. ¿Y su papá qué historias le contaba, más o menos, para, por ejemplo, de los ratos familiares? Siempre nos reuníamos, pues, en mi familia para contarnos historias, qué de miedo, que nos dejaban enseñanzas, así. Claro. Una historia que se acuerde, que es divertida o que le dé miedo, así. Bueno, yo he sido un poco incrédulo casi en esas cosas. Yo digo que yo tengo miedo al vivo y no a la fantasía. Casi no. Y no sé por qué, pero casi he sido de poco creer en esas cosas, ¿no? De fantasías, de cuentos, que sí se ha escuchado, pero digo, tengo la mala suerte que a mí nunca se me presentan. Yo quiero que se me presenten para saber cómo es, pero bueno, no se me presenta, será porque es la cuestión de creencias, ¿no? Puede ser. Sí. Por lo general, los que menos creen, esos son los que más se le presentan. Está bien. Y más o menos, ¿qué más? Ya le pregunté sobre los juegos, sobre qué comida, qué era lo más rico que le preparaba así su madre, que se acuerda, su abuelita, no sé. Bueno, las comidas lo más bueno eran los domingos, pues, ¿no? Porque los domingos se hacían solamente 2 comidas, que era el desayuno, que era como a las 10 de la mañana, y el almuerzo, que era más o menos tipo 2, 3 de la tarde, ¿no? Porque, bueno, los domingos descansaban nuestras madres de darle toda la semana café, almuerzo y merienda. Entonces la regla era los domingos 2 comidas. Pero los domingos era la feria donde solamente se vendía la carne, eran los domingos, no como ahora que lo encuentra en cualquier esquina. Los domingos era donde en el mercado se llevaba la carne de res y la carne de chancho, ¿no? Entonces ahí era que compraban los días domingos, que compraban la carne. Y claro, pues era lo más sabroso, un buen estofado de carne, el almuerzo, pues el hueso blanco, el tuétano, el caldo de pata. Y los sábados pues sí era gallina de ley. Cuando estábamos pequeñitos pues ya nos levantaban 6 de la mañana a comprar la gallina. Nos íbamos al campo, hacer fila. 3, 4 kilómetros de casa en casa, vende gallina, vende gallina, vende gallina. Y salíamos de madrugada pues, y regresábamos con las gallinas el sábado. Ya a las 10 ya tendríamos que estar en la casa para que estuviera blanda la gallina. Criolla, pues, ¿no? Solo los sábados, eran los sábados, fijo. Pero sí, por ejemplo, aquí en Quito, yo soy de Quito y la comida manaba vigío, sí, aprobado. Más rica. ¿Y allá dónde prueba la comida que manaba? Hay una huequita más. Sí. La que yo conozco, guata con seco de vender, seco de pollo, seco de chancho y guata con guata. Me lo más delicioso. La de cebollado. Me de cebollado, no venden ahí. Por ese lado, ¿no? Por ese lado. Pero yo sé que son de calle. ¿De qué parte no? Y así cuénteme de San Isidro más o menos. ¿Qué es lo que ha cambiado así con el tiempo? ¿Qué es lo que antes no había? ¿Qué es lo más nuevo que hay acá? Bueno, San Isidro en el aspecto físico no es que haya tenido un desarrollo tan vertiginoso, ¿no? La diferencia es que, bueno, teníamos mucha libertad y mucha seguridad. Nosotros en esa época salíamos a la calle, a los campos sin ningún temor, ¿no? Como ahora que hay que estarse cuidando de la seguridad. En esa época se vivía plenamente la libertad y sin ningún problema, riesgo de un asalto, de un robo, más bien, no. Aquí en San Isidro uno podría amanecerse en la calle y no le pasaba nada. Ahora tampoco es que esté, digamos, tan... la delincuencia esté tan... Sí, ha habido casos, pero son aislados, ¿no? En sí San Isidro como que se conserva un poco en ese sentido de la seguridad, como que pueden se han dado cuenta, puede caminar de noche, de día y no pasa nada. Pero en esa época de nosotros la infancia pues era útil, era una libertad total con mucha seguridad. Sí, porque ahorita en todo lado, como se escuchan las noticias, en todo lado es tenso la situación que estamos viviendo ahorita. ¿Qué también le puedo preguntar, y así de los ríos, así, qué es lo que más se acuerda? Un recuerdo de su infancia que sea top. Claro, con todos los amigos de la infancia, era todos los días al río, ¿no? A la poza, jugar ahí, la piedra escondida, el cuchipato. Claro que después nos daban la paliza, ¿no? Pero eso era, nos reuníamos y luego también a la pelota para ir a la cancha. Y así andar por los campos cogiendo fruta.
En unas nos regalaban, en otras nos cogíamos nomás sin permiso, pues. Y bueno, por ahí nos regañaban un poco, pero bueno, aquí todavía existe la costumbre de que si uno pasa por el campo, regálame una naranja, lleve, regálame, lleve. Ha sido así un poco aquí la gente como que es muy amable, se vive más en comunidad sin ningún problema. Incluso por aquí cerca veníamos a pedir que nos regalaran las mandarinas, que eran unas cosechas, pero impresionantes más o menos por esta época. Entonces estamos en tiempo de mandarinas, ¿no? Mandarinas. ¿Usted se casó? Sí, claro, yo tengo 5 hijos, ¿no? Los 5 hijos todavía, no supongo que no describo aquí, como lo que me dice. Bueno, la mayor es arquitecta, es decana de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Gregorio en Puerto Viejo. De ahí el que sigue es arquitecto también está haciendo una maestría. Luego sigue la mujer, que está estudiando psicología. De ahí tengo otro que sigue un varón que está estudiando aparatología dental en Quito. Y el menor que todavía está en el colegio. Ah, pues en el colegio todavía. Todavía falta 2 sacarnos a flote para descansar ya. Así dicen que los últimos son los más complejos, más o menos. Más o menos, sí. ¿Qué más le puedo preguntar? ¿Qué experiencias de vida, un consejo, qué experiencias le ha dejado así el estar en este pueblito hermoso que yo es la primera vez que vengo y la verdad es que me llevo una muy grata sorpresa, porque el clima es agradable, es rico el clima, se siente nomás. Uno se puede meter al agua helada y sale feliz, así más o menos. Sí, claro, como uno creció en la infancia caminando, volando libremente por el campo, ¿no? Viendo las costumbres y tradiciones de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, viendo las construcciones, pues luego una vez que, a pesar de que mi formación es de ingeniero civil, he diseñado e implementado muchas obras en ese sentido, dando libertad al diseño, fantaseando mucho, respetando mucho el entorno, el paisaje, tratando de utilizar los materiales de la zona lo más natural que sea posible, de que sean ambientes cálidos, que sean relajantes, como por ejemplo en esta construcción que hemos hecho y muchas en arquitectura vernácula, empleando materiales de la zona, la caña guadúa, el bambú, la madera, y haciendo construcciones que anteriormente no se conocían, bueno, aplicando todo eso en la parte de diseño, pero por la experiencia en mi formación profesional, pues ya uno diseña ya con un criterio técnico, ¿no? De lo que es la parte estructural, porque el diseño es algo muy bonito, es de imaginación, de creatividad, pero hay que aterrizar de cómo se implementa esa obra que uno idealiza, la tiene en un bosquejo, en un plano, en un diseño, y cómo la llega a implementar, ¿no? Que tenga su seguridad, que sea resistente a los sismos, a los vientos, a los terremotos, pero que tienen que ser también construcciones seguras, porque son espacios donde las personas se van a convivir y deben ser también seguras, ¿no? Entonces esa experiencia de vida de la infancia pues le fue formando el carácter y su visión un poco también, aparte de la técnica que la adquiere en sus estudios uno, pero la parte de diseño y creatividad pues es intrínseco del ser humano. Entonces yo desde pequeño me gustó mucho dibujar, hacer escultura desde que era muy niño. Entonces como que se mezcló la parte de la vivencia con la parte profesional. Claro, me dice esculturas de pequeños, por ejemplo. Claro, eso es lo que nos mencionaba el día anterior Juan Ramón, que aquí en el pueblo yo fui a visitar los talleres, taller de danza, taller de pintura, y se veía nomás una creatividad, pero muy, muy buena, ¿no? Que si se fomenta sería muy, muy bueno. Más o menos anteriormente mencionaba palabras como cachipato. El cuchipate. ¿Qué términos más o menos así que no se escuchan mucho y qué significan? Cuchipate, bueno, era un juego en las pozas de los ríos, ¿no? Que no se escuchaba como los patos, un cuchipato. Escuchar es meterse, sumergirse bajo el agua. Por eso uno decía cuchipato en los juegos. Y buenos términos que la gente decía de las construcciones de caña, aguaita, los chápalos, con la rendija,
después de entrar en las cañas que uno veía. Agüita, ves mirar. Es mirar, claro. Y gíralo, mira si vienes. Aguaita, mira. Chápalo también decía, y por la endija. Y muchas terminologías propias de la cultura montuya, ¿no? Que todavía se mantienen, sí. Y hay ciertas palabras que todavía se. Pero así, dígame, por ejemplo, una que yo como quiteño nunca he escuchado. No haya escuchado en la viritroncha, en la esquina, la gente, ahí en la viritroncha, dice, en la esquina. Aquí, bueno, la sierra que dicen aquisito y nunca termina. Ah, no, es que aquisito nomás es como de aquí al pueblo, más también, porque más o menos así, términos así, ahí se arrastra mucho el AS, que es así más o menos. Listo, y en el pueblo, me supongo que también tiene fiestas aquí. Claro, claro. ¿Cómo son las fiestas? A todo pueblito le llega su fiesta. Claro. Entonces, eso es bueno, son muy sonadas, muy bulliciosas, A unos les gusta, a otros quieren irse, otros llegan. Hay varias, ¿no? Fiestas religiosas, patronales, fiestas cívicas, las fiestas de agosto, que son la Virgen de la Merced, la fiesta del 15 de mayo, que es la parroquialización, las fiestas de los muertos, bueno, que ahora son fiestas, ¿no? El 3 de noviembre se hacen congregaciones de residentes de San Isidrense en diferentes partes del país y también del extranjero, ¿no? Se reúnen todos los años para el 3 de noviembre. Ahora ha decaído un poco, pero esa fiesta era muy bonita, muy interesante. La fiesta de los San Isidrenses, de los residentes. En Quito venían de Guayaquil, de Manta, de Ambato, de Cuenca, hasta de España, hacían desfiles. Era algo muy bonito. Recién las que pasaron las fiestas comerciales serían las de agosto, ¿no? Las fiestas patronales de la Merced. Que esas son más, bueno, se han vuelto más comerciales, más que toda la gana, el pueblo se llena de uno dice, de los tilicheros, de personas que traen sus puestitos para venta, ¿no? Y sale mucha gente, se ha vuelto más comercial. De todos los pueblitos de aquí, sí, claro, como ya menciona de afuera. Ajá, sí, es muy colorida, muy bulliciosa la fiesta de San Isidro. Esa es la de agosto. Mentira. Bueno, lo que yo le pregunto más o menos porque aquí también es de donde son mis papás, son de los pueblitos, así que este en un lado tienen todo, ¿no? De los pueblos, Sí. Bueno, aunque no sé cómo será aquí, ya son un poquito más estrictos con la división de tierras de los cerros, porque ahí tienen su ganado, entonces suele haber peleas ahí por la división de los territorios más o menos de encima. ¿Acá cómo es? ¿Cómo funciona acá? Bueno, anteriormente también había muchos problemas, existían muchas peleas, disputas en ese sentido. Es que yo creo que por tierras en todas lados, igual. A veces por un centímetro se mataban, pero ya ahora ya casi ya no. Ya la mayoría de las personas tienen sus tierras legalizadas y ya hay un poco ya más de respeto en eso. Quizás sirvió antes esas disputas y todo para delimitar sus terrenos, ¿no? Y claro, que quedaran marcados. Bueno, en esa época era así, ¿no? No estaban muy legalizados, la gente, pues, al principio siempre se inició que la gente decía, bueno, yo cojo esta parte de aquí al filo, a la loma, hasta el de emisor decían. Y luego, cuando recién se inició, pues San Isidro venían de otras partes y cogían tierra. Y luego eso ocasionó problemas porque no estaba legalizado eso, pero ya con el tiempo se iba solucionando, ya la mayoría de las personas tienen su escritura. Al menos aquí en esta zona hay bastante ya regularizado el terreno. Sí. ¿Y su mamita qué se dedicaba? Mi mamá era costurera, modista, decía ella. Sí, con recorte y confección para las damas, para los niños. Ella enseñaba también bastante. Muchas personas aprendieron. A pesar de le ayudaban un poco en la casa y también les enseñaba el corte y confección. Sí. Siempre tenía alguien, 2, 3 personas que ella le decían las operarias, que le ayudaban en la costura. ¿Tu papá?
Mi papá fue profesor, fue contador, luego también fue carpintero. Últimamente se dedicaba a la compra y venta de arqueología cuando todavía era legal esa actividad, ¿no? Arqueología. Arqueología, la arqueología. Arqueología. Bueno, San Isidro es muy rico en la parte arqueológica. Hay en los museos del Banco Central, Quito, Guayaquil, existen muchas, incluso aquí en San Isidro, museo particular, incluso aquí el museo de la Fundación, Sí, que también ha sido beneficiada con una donación del señor José García, que donó sus piezas arqueológicas, las cuales se están inventariando patrimonio cultural y serán expuestas próximamente. Entonces San Isidro tiene mucha riqueza arqueológica de muchas y variadas culturas, diferentes periodos, desde 2000, 3000 años antes de Cristo, hasta los 500 después de Cristo más o menos. Interesante. ¿Y usted cree en la iglesia, más o menos? Bueno, claro, nosotros fuimos creados en la fe religiosa desde niños, bueno, con los catecismos, confirmados, bautizados, y ya después pues, nos fuimos como que alejando, pero siempre se mantiene el respeto, ¿no? Así que fue. Sí. Interesante lo que me dice ahorita. En las fiestas que me mencionó, ¿qué se practica más o menos? Porque las fiestas de mi pueblo se suele traer todo. O se trae un camión lleno de, yo qué sé, de papas, de colas, y ahí alrededor de la plaza de toros van lanzando. Así más o menos. Esa es una parte. De ahí la corrida de toros, que después le sueltan a los toros ahí para que vayan para arriba y ya tienes caballo, que con los caballos el robo de gallos, así más o menos, que le entierran al gallo y dan con el pan. Esos son los que yo recuerdo. Sí, más o menos así aquí. ¿Qué juegos? Bueno, anteriormente se hacían esas rondas, esos juegos. Ya últimamente lo que hay es las cabalgatas de los caballistas de la zona y que vienen de otros lados y hacen su desfile. Y carreras de moto, de bicicleta, carreras atléticas, exposición de comida, artesanías, ferias gastronómicas que se hacen en el parque, festivales de danza que presenta la fundación misma, festivales de danza, de teatro. Y esas son las actividades que van quedando, ¿no? de las fiestas anteriormente que había. Ya se ha estado perdiendo un poco las que son juegos tradicionales, Sí. como los reinados que se hacían y todo, que ya eso ya prácticamente se ha perdido. Entonces aquí ya no siguen elección de reyes. Y ya se lo hacen como, lo eligen nomás los miembros de la Junta como directamente, ya no como antes, porque había un festival La fiesta. de canciones, de la elección de la reina, y después otro baile era la coronación de la reina, y se hacían las fiestas de agosto, la fiesta patronal. Ya esas cosas ya no se realizan. Ya no. Y por ejemplo acá en San Isidro, ¿qué figuras, artistas han venido acá? Bueno, aquí han venido, lo que son internacionales que yo recuerdo, han venido los Antares de Colombia. Y hay orquestas tradicionales y cantantes nacionales también. Orquestas de Quito, Guayaquil, Quevedo, Valencia. De España. No, Valencia de Quevedo. Hay una zona, no sé si es parroquia de Cantón Valencia. Así también aquí, bueno, yo hace unos tiempitos sí vi un reportaje de que aquí los pueblos tienen nombres peculiares. Sí, y las personas también. Así, ¿cuál es un nombre así, extraño? Aquí, Peculiar. hay, bueno, el río se llama Capaperro, sitio Culimbe, así que Pueblo Arrecho. Pueblo Arrecho, Pueblito Arrecho, sí, Mételo y lo saca, algo así me parece que escuché. ese no lo he escuchado. Mételo y lo saca, algo así que sí, son curiositos los nombres. Y sí, hay nombres de personas. Huele arriba, huele abajo y huele. Huele arriba, huele abajo, huele en medio, culimbe, culo peleado. Sí, es bien ingenioso. Son muy creativos en poner esos nombres. Los nombres. Generalmente son nombres
de la vegetación, de árboles, de santos, San Antonio, San Pablo, mate plátano, mate verde, el pechiche, la mocora, San Benito, San Francisco, así, nombre de santos y de árboles y de vegetación son las comunidades. Y los nombres de las personas sí son bien raros, ¿no? Sí, ¿qué nombre es eso? Hay Alcacense, Coca-Cola, John Washington, Alcacense. John Kennedy, Alcacense. feriado vacacional. Y así, tal cual, así está el salón. Sí, le ponían lo que escuchaba. Y así le dicen. Ya, son nombres. Don Feriado. Don Feriado nacional. Don Nacho le dicen. Sí, sí, hay nombres bien raros aquí. Don Procopio, lo que me encontraban, lo que veían en el periódico, una propaganda, eso le ponía. Sí, era la cultura acá. Sí. Antes, pues, ahora ya hay. Pues ahora ya no, pues ya es prohibido, pues no, ya el registro civil ya tiene que ser más racional. Claro. Y me dijo que tiene 5 hijos. ¿Usted cómo le conoció a su señora esposa? A mi señora esposa la conocí, bueno, vivía en Puerto Viejo, por los amigos, por las fiestas de la juventud de esa época de 20 años, 18 años, ya bueno, en esa época ya era un poco uno mayorcito, no como ahora, ¿no? Que ya las novias la tienen de los 11, 12, 13 años. Así con amigos que se hacían las fiestas, y que acuden una chica y así. Hay una pregunta así más un poquito personal. ¿Cómo le conquistó? ¿Cómo le conquisté? Ay, dije, ¿qué será? ¿Qué habrá visto en uno que yo no veo? Es que el amor es ciego, ¿qué será? Pues no se fijaron bien, o estaba la noche muy oscura. Pues. Pero no sé, hasta la vez es un enigma. Por ejemplo, usted le dedicaba canciones, poemas. Claro, en esa época no era más romántico, no eran las cartitas, de amor, los sobres, compraba las esquelitas, uno iba a comprar la última, la más actualizada que había. Entonces, y así, la fuimos conquistando, era el romanticismo, ¿no? Que se manifiesta de diferentes formas, ¿no? La juventud ahora tiene otra forma, pero siempre el que más atrás decía que era más romántico, nuestro papá, después nosotros, después nuestros hijos, pues, ¿no? Pero tiene sus manifestaciones, ¿no? Son cambios de época, tienen otra visión, pero bueno, yo creo que el amor siempre existirá, ha existido y seguirá existiendo. ¿Usted se acuerda así de algún poema que le dijo? ¿Algún amor fino? Que es lo tradicional de acá. Oye, yo no me acuerdo porque yo era un hermano el que me escribía las cartas, yo tenía que darle cualquier real algo. Y mi hermano mayor, él era el beneficiario porque tenía que... A todos nos hacían las cartas. Pero a veces éramos 3 que le escribíamos a nuestros hermanos a la misma chica, pues. No sabíamos de cuál era el que estaba enamorado de la chica. Tú te has sido del mayor de escribir. Claro, a lo mejor le gustaba, se enteró que él era el que les escribía. Pero así yo digo, suéltese así algún poema, 6 veces así. Poema. Yo más he sido de escribir, yo lo que le hacía era dibujos, eso sí, florcitas, palomitas, más era de dibujar, le regalaba cuadritos y toda esa cuestión. Para los poemas no he sido muy bueno, por la lengua como que no era muy bueno, pero más que todo era por los detalles, hacerle cositas bonitas en una carta, le adornaba con corazón, le adornaba florcitas y todo. Sí, bien. Sí, esa era mi arma secreta. Los dibujos. Los dibujos. Y desde ahí practicando para hacer. Sí. Para dibujar las ligas. Como que ahí ya quedaba una evidencia que duraba un poquito más. Porque dice que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Pero en cambio el dibujo quedaba... Se les queda aquí. Se queda ahí, quedaba un poco grabado. Quedaba recuerdo. Perduraba más. Aquí don Oscar me traía un dibujito ahí bien bonito. Todavía lo tengo ahí.
Sí, sí, Tienen un cuadro, ¿sabes? conservaba. Alguien que se enamoró así de usted y lo tiene ahí de recuerdo. Más así, más figurativo, más. Y más o menos, ¿cuál es el rol de aquí de las mujeres así, en general? El rol, bueno, las mujeres es fundamental en toda sociedad, en el hogar, ¿no? Eran las que organizaban, dirigían, soportaban a sus esposos, a sus hijos, que eran de 8, 10, 12 para adelante. Tenían que ser muy sacrificadas, cuidar la casa, la cocina, los animales, atender al marido, atender a los trabajadores, atender las tareas de la escuela. Pues madres eran muy sacrificadas. Desde muy pequeños pues ya tenían que saber los oficios en la casa. Que ahora bueno ya se va perdiendo un poco eso porque ya digo, todo en la época tiene diferentes cambios, ¿no? Va evolucionando la manera de ser. Pero se conserva la esencia, ¿no? Por eso son estas instituciones para rescatar a todas esas tradiciones y que eso sirva también de fortaleza para el carácter actual, ¿no? Para desenvolverse bien, tanto en lo profesional como en el hogar. Pues sí, pues antes era más. Por ejemplo, mi madre me cuenta que ella a los 3 años ya le mandaron a trabajar. Sí. Entonces imagínense. 3 años. Y ya le mandaban a las casas ahí de los niños a trabajar. Tenían que estar bueno con muñecas. Pero ya mi papá ya dice que a los 7 años ya se iba con mi abuelo a arar, así, más o menos. Sí. ¿Y qué frutas se dan aquí más o menos? Así, la de aquí. Bueno, en San Isidro, en fruta hay bastante que son los cítricos, ¿no? Naranja, mandarina, una más actual que es la maracuyá, que se comercia bastante, se exporta incluso la maracuyá por el clima, por las horas luz que tiene aquí nuestro sector, de la radiación del sol, ¿no? Es una de las frutas que tiene mayor grado de dulzura a nivel mundial, ¿no? La maracuyá, la naranja, el limón, entonces lo que son los cítricos, y ahí hay variadas, ¿no? Guayaba, guava, guayabilla, cereza, grosella, mango, papaya, guanábano. ¿Y cacao? Y el cacao, sí, hay bastante cacao, café, ya bueno, ya aparte de las frutas, sino cultivo de cacao, la maracuyá, el café, eso se da bastante también en la zona. Imagino un cafecito recién molido, qué rico es. Claro, ya tiene que haber hecho probar aquí, pero ¿dónde están hospedados? Nosotros estamos viviendo aquí en carpas y para almorzar, para merendar, todo nos ayuda con Macar en ese sentido. Sí, yo sí me siento muy agradecido porque el recibimiento, el trato, todo ha sido muy ¿Dónde permanecen? En el camping. En el camping. ¿Y qué tal? Pues no hay fantasía de noche, no lo hacen asustar, ¿no? Ayer estábamos ahí, prendimos una fogatita, pero ya Cansado. Más cansados del viaje, más que nada. Ya. Claro. Sí, es eso. Y de Quito, el cambio de clima. Sí, bueno, yo sí me siento ahorita que estoy muriendo la verdad. El calor. Del calor. Ya uno sale y ya el viento. Y eso que no está haciendo mucho calor, aquí en invierno es más caluroso. ¿Sí? Claro. Y aquí hasta octubre, noviembre es un poco más frío. Ojalá le toque una de estas noches que está un poco más fresco. Ahorita sí está haciendo calor, pero estos días ya le ha de tocar un poco de frío. Ya, aquí en Quito está helando. En las noches sí llegamos a los 0 grados. Bueno, en la parte en la que vivo yo sí se llega hacia los 0 grados. Entonces, bueno, uno acostumbrado se le hace rico ante ese clima. No, es como que si usted fuera de aquí a allá, que ahí sí temblando. Claro. Es lo que me imagino, ¿no? Sí, normal allá.
Como coge que la estoy altura uno. muriéndome. En Soroche uno ya se le coge la altura. Ah, Pero ya se han venido acostumbrando. Pasando unos días más. ujú. Por ejemplo, ¿hay aquí alguien conocido que haya salido de aquí, del pueblo, conoce a alguien? Que haya salido a... Bueno, San Isidrense hay en toda parte del mundo. Ah, Hay a nivel nacional, en todas las provincias te encontrarás un San Isidrense. En el exterior, en España, en Italia, en Estados Unidos, en Venezuela, en Colombia, Perú. Bueno, hay bastantes inmigrantes, ¿no? Y aquí en San Isidro sí hay bastantes personas. A nivel nacional, inmigrantes. ¿No? ah. Pero vuelven, ¿no? Regresan a su tierra. Es que aquí el clima ya acostumbrado debe ser riquísimo, ¿no? Claro. Porque está nublado, yo no mucho calor, la verdad, Ya, en ese sentido. ya llegan a otros países, trabajan duro, ya adquieren sus cosas acá, luego ya se jubilan y ya regresan a pasar acá en San Isidro, ya en la etapa adulta, en la vejez también, ¿no? Ya, como una jubilación ya regresan acá. Pocos se quedan, ya una vez que termina su vida productiva en el exterior. Claro. Y así, por ejemplo, ¿qué plantitas usted conoce que son para por ejemplo, me duele la cabeza, tomate tal planta? Me duele el cuerpo, tomate tal plantita o mezclo de eso. Bueno, para la enfermedad de moda, ahorita la gripe, es una agüita con hojitas de naranjo, de limón, de hierbabuena, con jengibre, guanábano, todo eso. Bueno, los nombres exactos no los conozco, pero aquí hay un vivero de plantas medicinales, ¿no? Se llama la manzanilla, bueno, como antiinflamatorio, ¿no? Había una que llamaba el corrimiento para el dolor de muela, le ponían aquí la parte de afuera. La pepita de limón, he escuchado que Corrimiento, es así le decían, ¿no? La leche, la mancha del piñón, también dice que es bueno para la úlcera. La mancha del piñón. Y qué más, bueno, hay una infinidad de plantas, ¿no?, que se dan aquí en la zona. Existen aquí en la biblioteca, existen libros de plantas medicinales y también existen huertos. Claro. Ahí se aprende y se difunde bastante eso. El libro, y sus abuelitos. Mis Yo abuelitos, le preguntaba, bueno, no sé si seguirán con vida, ¿no? Pero, por ejemplo, una historia de vida que le haya contado. mis abuelos, bueno, por parte paterna, mi abuelo era colombianos, parte de los Bonillos. Y por la parte materna, mi abuelo era chileno. Entonces, yo y mis hermanos tenemos la doble nacionalidad, ecuatoriana y chilena también, ¿no? Claro. Consulado de Chile se hizo un trámite y nosotros tenemos la nacionalidad chilena. Entonces no conocimos muy poco la historia de antes de venir acá al país. Al menos mi abuelo se vino de Chile y nunca más regresó. Luego se hicieron por ahí algunos intentos de localizar a algún familiar en Chile, pero no con mucho éxito, ¿no? De parte de los Bonilla, sí se está haciendo un hermano está documentando un poco la historia de cómo fue que llegaron acá a San Isidro y todo, ¿no? Los abuelos eran un pueblo, teníamos una mezcla medio errática, ¿no?, entre ecuatoriano, colombiano y chileno. Eso mismo, ¿cómo se conoció un colombiano, un chileno aquí en Ecuador? Sí. Y acá en una parroquia, en San Isidro. San Isidro, ¿Cómo se hicieron acá? aquí vivieron, aquí trabajaron y llegaron aquí. Por eso tenemos la doble nacionalidad, como ecuatoriano y chileno. Coreano, chileno. Y bueno, ya terminando un poquito la entrevista, ¿algún consejo que le pueda dar a los universitarios, a los niños, jóvenes? Así que, como experiencia de vida desde su punto de vista. Claro, bueno, la vivencia que a uno le tocó, ¿no? Más que todo documentar todo lo que tengan de las enseñanzas, porque
guardar apuntes, recordes, porque en algún momento a veces se lo necesita y uno dice dónde lo tendré, dónde lo... Bueno, ahora con la tecnología ya es un poco diferente, ¿no? Pero sí documentando todo, y que todo es un poco teórico en la universidad, ¿no? Y la práctica uno la adquiere ya en la vida, en el ejercicio mismo de la profesión. Hay que dejar volar la imaginación y seguir aprendiendo, ¿no? Cuando uno está en alguna profesión, pues nunca deja de estudiar, siempre estar actualizando, porque cada vez hay nuevas cosas, nuevas tecnologías, y hay que estar siempre a la vanguardia de los nuevos conocimientos, por eso. Y seguir adelante combinando la teoría y la práctica, y también tener un poco de, no solo de una profesión para hacer dinero, sino también un poco para ayudar también a la sociedad, a aportar lo que el Estado también a uno les dio en la educación, y delegar también un poco, entregar ese conocimiento en beneficio de la sociedad y sobre todo de los que menos tengan, ¿no? Ah. Eso sería. Y entonces me despido, muchas gracias por su tiempo. Un gusto. Un gusto, don Oscar. Así que vamos a ser colegas, sé que va a ser ingeniero, yo sé que va a ser un buen profesional, un buen ingeniero. Muchas gracias. Elegir una buena carrera Sí, sí. para que Listo, muchas se gracias. desarrolle.